Hoy nos metemos en un terreno que, a ver, siempre suena un poco a película de suspense, ¿no? A despachos oscuros, decisiones al límite, los estados de excepción. Esa idea de que, bueno, ante una crisis gorda, un gobierno necesita poderes extraordinarios. Pero, ¿qué significa eso de verdad? ¿Es una especie de carta blanca para saltarse las reglas? Pues tenemos sobre la mesa un análisis muy, muy detallado que le da la vuelta por completo a esa idea. La misión de hoy es explorar un poco los mecanismos de seguridad, los frenos que tiene una Constitución, no para ser ignorada en una crisis, sino para activarse con más fuerza que nunca. Y hay un punto de partida que lo cambia todo. En una emergencia, la Constitución no se duerme, al revés, se pone en modo de máxima alerta. Es que esa es la paradoja fundamental que a menudo se nos escapa. Totalmente. La narrativa que todos conocemos es que una crisis exige, bueno, romper las reglas para salvar el sistema. Pero lo que este análisis defiende es justamente lo contrario. Las reglas se vuelven más importantes que nunca, precisamente porque el riesgo de que el poder se desborde es máximo. Claro. El principio es contraintuitivo pero muy lógico. A mayor poder excepcional, el control constitucional tiene que ser mucho, mucho más estricto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a desmenuzar esto. Para empezar, el análisis deja claro que no se puede meter todo en el mismo saco. No es lo mismo una guerra que, qué sé yo, una crisis económica. Insiste mucho en distinguir tres tipos de situaciones. ¿Por qué es tan importante esa diferenciación desde el principio? El riesgo es enorme. Es como intentar, no sé, apagar un incendio con un martillo. No tiene sentido. Cada herramienta está diseñada para un problema específico. El mapa que traza el documento es muy claro. Primero, la guerra exterior, que es la defensa pura y dura contra una agresión de otro Estado. Vale. Segundo, la conmoción interior. Esto se activa ante perturbaciones graves del orden público que la policía y los medios normales ya no pueden contener. Y tercero, la emergencia económica, social o ecológica, para catástrofes, crisis súbitas, cosas que exigen medidas ya. Entiendo. Si se usan mal. Imagina, si un gobierno usara los poderes de guerra para una crisis económica, estaría aplicando medidas de seguridad nacional a problemas de política pública. Sería una distorsión total. Llama candados estructurales. La metáfora es potente, la verdad. Y muy acertada, porque son cerrojos que no se pueden forzar. El primero es el de legalidad. No se puede actuar por capricho. Todo tiene que formalizarse en decretos con rango de ley. Ajá. El segundo, la temporalidad. Esto no puede ser para siempre. Tiene una fecha de caducidad clara y si se prorroga tiene que estar justificadísimo. La idea es evitar que la excepción se convierta en la nueva normalidad. Que es el gran peligro, supongo. Exacto. Y el tercero, que quizá es el más importante, es la intangibilidad. Hay un núcleo de derechos humanos que es sagrado, una línea roja que ni la peor de las crisis justifica cruzar. Aquí es donde la cosa se pone seria. El análisis dice que, antes de nada, cualquier medida tiene que pasar por una primera puerta, el juicio de necesidad. Suena a que es el primer gran filtro. ¿En qué consiste exactamente? ¿Basta con que un presidente diga la situación es muy grave? No, para nada. Esa es precisamente la trampa que se quiere evitar. No basta con un diagnóstico genérico. El gobierno tiene que demostrar, con datos y argumentos sólidos, dos cosas. Primero, que la crisis es real, objetiva, actual. Y segundo, y esto es lo crucial, que las leyes y herramientas ordinarias, que ya tiene, son insuficientes para solucionarla. O sea, tiene que probar esa insuficiencia. Tiene que probarla. Por ejemplo, si hay una crisis de desabastecimiento, no puede declarar un estado de excepción si no ha usado antes todas las leyes de regulación de mercado que ya existen. Si no se aprueba esa ineficacia concreta, la puerta simplemente no se abre. De acuerdo. Imaginemos que el gobierno presenta sus datos, argumenta que las herramientas normales no bastan y, vale, consigue abrir esa primera puerta. Pero ahora se encuentra con el verdadero laberinto, lo que el análisis llama el corazón del control, la proporcionalidad. Y aquí me da que ya no basta con tener buenas intenciones. Nada de buenas intenciones. Aquí entramos en un análisis técnico casi quirúrgico, que se hace en 3 pasos. El primer examen es el de idoneidad. La pregunta es simple. ¿Esta medida que propones sirve de verdad para solucionar el problema que dices tener? Claro. No se aceptan medidas puramente simbólicas o de cara a la galería. Si el problema es una epidemia, una medida que restringe la libertad de prensa no es idónea. No tiene conexión causal. Pero a ver, eso debe de ser increíblemente difícil de juzgar en medio del caos de una crisis.
¿Da el análisis alguna pista sobre cómo un tribunal distingue entre una medida ineficaz de verdad y una cuyos efectos simplemente tardan en verse? Es una pregunta excelente, y es donde el control se vuelve más exigente. El gobierno no solo debe afirmar que la medida es útil, debe aportar evidencia, o como mínimo una argumentación muy sólida que conecte la medida con el fin. No se le da un cheque en blanco basado en la esperanza. Si no puede demostrar esa conexión lógica, la medida no pasa el corte. Ya. Y eso nos lleva directos al segundo paso, que es aún más estricto: la necesidad. Que no es lo mismo que el juicio de necesidad de la primera puerta, ¿no? No. Es una vuelta de tuerca más. Una vez que has demostrado que tu medida es útil, o sea, idónea, ahora tienes que demostrar que no existe ninguna otra medida alternativa. ¿Alternativa en qué sentido? Que sea igual de eficaz, pero que restrinja menos los derechos de la gente. El gobierno tiene la carga de la prueba. Debe demostrar que ha estudiado otras opciones y explicar por qué las ha descartado. Si existe una alternativa menos lesiva y no la eligió, la medida es inconstitucional. Se debe optar siempre por la que cause el menor daño posible. Entiendo. Es como si el sistema te dijera, vale, necesitas un bisturí, pero ¿estás segura de que no te vale con este más pequeño y preciso en lugar de ese otro más grande e invasivo? Y entonces llegamos al tercer y último paso, que suena como el juicio final, la proporcionalidad en sentido estricto. Aquí es donde se pone todo en la balanza. Es el gran ejercicio de ponderación. Por un lado de la balanza pones los beneficios que se esperan de la medida para la sociedad. Por el otro, pones el peso del sacrificio que se le impone a un derecho o a un principio constitucional. Y la medida solo será válida si el beneficio supera claramente el sacrificio. Es un equilibrio muy delicado. Muchísimo. Pero hay un detalle crucial que menciona el texto. Si la medida afecta al núcleo esencial de un derecho, es decir, si en la práctica lo anula o lo deja vacío de contenido, ni siquiera se entra a ponderar. Ah, no. No, simplemente es inaceptable. No hay beneficio que pueda justificar la aniquilación de un derecho fundamental. Esto conecta directamente con esa línea roja que mencionabas antes, los derechos intangibles. El análisis es muy tajante al respecto. Hay cosas que sencillamente no se tocan. ¿Podemos recordar cuáles son? Porque me parece la garantía última de todo el sistema. Es el cortafuegos definitivo, desde luego. Hablamos del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la desaparición forzada, el derecho a la dignidad humana, las garantías básicas del debido proceso judicial, la libertad de conciencia, de religión. Estos derechos son la columna vertebral del Estado de Derecho. No admiten suspensión, ni matices, ni ponderación. Son absolutos. Vaya. Como dice el texto de forma muy gráfica, si una medida toca un intangible, no hay salvación posible para ella. Con este laberinto de reglas, de filtros, de límites, la pregunta es inevitable. ¿Quién vigila al vigilante? Porque en medio de una emergencia, la tentación del poder de actuar sin supervisión debe ser enorme. Y aquí llega uno de los elementos más fascinantes y, según el análisis, más efectivos del sistema: el control judicial automático e integral. Automático. Automático. Esto es clave. Cada uno de los decretos que el gobierno dicta durante un estado de excepción viaja directa y automáticamente a la mesa de la Corte Constitucional para su revisión. No hay que esperar a que un ciudadano ponga una demanda. El control se activa solo. Un momento, eso es realmente llamativo, porque implica que el sistema no confía por defecto en el gobierno durante una crisis. La desconfianza está, por así decirlo, Integrada en el diseño. integrada en el diseño. Es una idea muy potente. Es exactamente eso. Es un mecanismo de escepticismo institucionalizado. Y ese control no es superficial, ¿eh? La Corte, según el documento, invierte la carga de la prueba. En tiempos normales, se presume que las leyes son constitucionales. Aquí, se examinan con lupa y es el gobierno quien debe justificar, con una argumentación reforzada y detalladísima, cada coma de lo que ha decretado. Se analiza absolutamente todo. Todo. Los motivos, la temporalidad, la conexión con la crisis y, por supuesto, se le pasa el test completo de proporcionalidad que acabamos de describir. No hay confianza ciega. Hay un escrutinio total. El análisis también dedica una parte a recopilar una especie de grandes éxitos de los errores, las trampas en las que se suele caer. Menciona cosas como los diagnósticos genéricos o las prórrogas automáticas. ¿Podrías darnos una idea de cómo se manifiestan estos errores en la práctica? Claro, son las patologías más comunes. El diagnóstico genérico es cuando un gobierno invoca la crisis de forma abstracta,
Ya sabes, la grave situación de seguridad, la crisis económica, sin aportar datos concretos, cifras, informes técnicos que la delimiten. Hmm. Otro error clásico es lo que el texto llama darle esteroides a las leyes ordinarias. Me gusta la expresión. Es buena, ¿verdad? En lugar de crear una medida nueva y específica para la crisis, simplemente se coge una ley normal y se eliminan sus garantías o se aumentan las penas. Es una forma encubierta de suspender el derecho ordinario. Y supongo que la prórroga es la más peligrosa de todas, porque es la que puede hacer que la excepción se vuelva, pues, permanente. Sin duda, la prórroga del estado de excepción no puede ser automática. Cada vez que se pide más tiempo se debe presentar un nuevo diagnóstico que demuestre que la crisis original persiste o que han surgido hechos nuevos que lo justifican. No vale con decir, es que aún no hemos terminado. Esa es la vía más rápida para que un poder temporal se convierta en uno permanente. Y es precisamente lo que todo este sistema de candados intenta evitar a toda costa. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este puzzle, ¿cuál dirías que es la idea central, la síntesis estratégica que nos deja este análisis sobre la mesa? Pues la idea es que los estados de excepción son una herramienta constitucional, no un atajo para salirse de la Constitución. Su legitimidad no nace de la gravedad de la crisis, por muy terrible que sea. Nace del control. Nace de la capacidad del gobierno para probar, para justificar, para equilibrar y sobre todo para respetar los límites temporales y materiales que se le imponen. Es un poder que se concede a cambio de un sometimiento a un control extraordinariamente riguroso. De hecho, el documento lo cierra con una frase que es un resumen brillante de toda esta filosofía. La excepción salva al Estado solo si respeta la Constitución. Si no, la Constitución salva a la democracia del Estado. Uf, la Constitución salva a la democracia del Estado. Me parece una idea poderosísima para terminar. Le da la vuelta a todo. La herramienta no está ahí solo para superar una crisis, sino para superarla sin destruir por el camino los principios que definen a una sociedad democrática. Este análisis nos ha dibujado un mapa muy claro, casi una arquitectura de los mecanismos de defensa constitucionales. Pero me queda una pregunta flotando en el aire para que reflexionemos. Si todos estos controles formales, estos candados, estos guardianes automáticos, están tan bien diseñados sobre el papel, ¿dónde reside entonces la verdadera vulnerabilidad del sistema cuando un estado de excepción amenaza con perpetuarse? ¿Está en alguna grieta de las propias reglas o quizás en algo más frágil, como la voluntad colectiva de la sociedad y de las instituciones para exigir que se cumplan?